Muy buenas tardes, soy la teniente primero Marilyn Rodríguez Merino, cursé la especialidad de meteorología en la Academia Politécnica Naval y actualmente me desempeño como jefe de la división de operaciones y subjefe del Servicio Meteorológico de la Armada. Les doy a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en lo que conmemoramos hoy la celebración de nuestro 94º aniversario de la creación del Servicio Meteorológico de la Armada y Día de la Especialidad de Meteorología. A continuación, para dar inicio a esta celebración, dejo con ustedes al jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, capitán de navío, señor Pedro Roca Misle. Hoy nos sentimos muy contentos y orgullosos de celebrar un nuevo aniversario, el 94º aniversario del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile y Día de la Especialidad de Meteorología. Nuestra celebración se remonta a las actividades meteorológicas nacionales que se iniciaron bajo la dirección institucional de la Armada de Chile durante la presidencia del general don Carlos Ibáñez del Campo, donde se organizó el funcionamiento del servicio meteorológico con dependencias en la Dirección del Territorio Marítimo. 94 años después, 84 profesionales, hombres y mujeres, que pertenecen a nuestra Armada, trabajamos distribuidos a lo largo de Chile, desde Arica hasta el territorio antártico chileno. Otros cumpliendo tareas técnicos y profesionales a bordo de diferentes unidades logísticas y de combate. Estos 84 hombres y mujeres que, con su esfuerzo y trabajo diario, articulan la certera y oportuna entrega de información meteorológica. Somos el Servicio Meteorológico de la Armada, contribuyendo a tener mares más seguros y al progreso de Chile. Muy buenas tardes. 94º aniversario del Servicio Meteorológico de la Armada y Día de la Especialidad de Meteorología. Aristóteles, conocido como un gran filósofo griego del siglo IV a.C., discípulo de Platón y reconocido como el más grande pensador de la antigüedad, creador de la lógica, precursor del método científico, analizando el primer estudio científico de los seres vivos, padre de la psicología y de la meteorología. En esta última ciencia escribió un tratado llamado Meteorológica, donde se discuten el porqué de los fenómenos meteorológicos. De estos importantes escritos, enciende posteriormente el interés de Galileo Galilei, conocido astrónomo, físico y pensador italiano, quien inventó el termómetro el año 1600, seguido de su discípulo Evangelista Torricelli, inventor del barómetro el año 1643. De esta forma, los hechos más relevantes que hoy se escriben en las páginas de la historia mundial, la meteorología no solo está presente como un elemento de bienestar, sino que ha sido un factor preponderante para la toma de decisiones. El primer viaje de Cristóbal Colón a América, buscando las Indias, se conocía bastante bien de los vientos alisios, lo que le favoreció su navegación de ida. Lo que no conocía eran las adversidades de las condiciones que presentaba el Atlántico Norte durante el invierno boreal, teniendo que enfrentar con esos pequeños navíos de madera las bravezas del mar, lo que casi les impidió regresar a España. El desembarco de Normandía, el día D, el ataque planificado por los aliados para el 5 de junio de 1944 tuvo que ser pospuesto por malas condiciones meteorológicas que se pronosticaban, fuertes vientos que generarían marejadas en el área de desembarco
y fuertes precipitaciones que dificultaría el avance y bajaría la moral de las tropas aliadas. Sin satélites ni sistemas de modelamiento, basados solamente sus análisis en las mediciones de la presión, la temperatura y la humedad, lograron determinar un fuerte temporal para los próximos 7 días, condición que aprovechó Alemania desde el otro lado del Canal de la Mancha para bajar la guardia y permitir un descanso a sus tropas. Sin embargo, un detallado análisis meteorológico, los meteorólogos aliados concluyeron una breve mejoría en las condiciones atmosféricas de solo horas para el 6 de junio, oportunidad que aprovecharon los aliados para aquel histórico día. 14 años antes del triunfo de los aliados en Normandía, en Chile, el año 1928, en un día como hoy, bajo la presidencia del general don Carlos Ibáñez del Campo, se realizaron una serie de reestructuraciones y transformaciones al Estado y a las Fuerzas Armadas, entre las que destaca la creación del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, que fue por decreto supremo número 682 del 31 de marzo de 1928, le da existencia legal. Tal como hoy, su dependencia fue la entonces Dirección del Territorio Marítimo, iniciándose de esta manera las actividades meteorológicas nacionales bajo la tuición de la Armada de Chile. 94 años después, el Servicio Meteorológico de la Armada ha mantenido la responsabilidad permanente en alertar a los usuarios marítimos sobre las variaciones del tiempo y del clima, a través de diversos boletines, informes y avisos, sumando un promedio de 260 reportes diarios a nivel nacional. Esta labor es llevada a cabo a las 24 horas del día sin interrupción, y pese a las dificultades que se han presentado durante estos últimos años, producto de la pandemia y del estado de excepción constitucional, no hemos dejado de lado nuestra principal función. Estamos comprometidos con ser un servicio público marítimo de excelencia, esforzándonos por ser un servicio moderno conforme a los estándares internacionales e institucionales. Mantenemos además una constante preocupación para satisfacer oportunidades y oportunamente las necesidades de acceso a la información meteorológica de la institución y de los usuarios marítimos en general, a fin de contribuir al planeamiento y ejecución de las operaciones navales y de la seguridad en las operaciones marítimas. Lo anterior ha sido posible gracias a los 84 hombres y mujeres que trabajan monitoreando la atmósfera desde diversos lugares de nuestro litoral nacional. Personal profesional, competente y leal, comprometidos a toda prueba y con una excelente disposición para asegurar la operación y entrega de los productos y servicios. Esta comprometida trayectoria de servicio público no sería posible el día de hoy de no ser por nuestros predecesores, a quienes hoy reconozco y agradezco en nombre de todos los especialistas en meteorología. Fue gracias al desvelo, sacrificio y leal trabajo diario de cada uno de ellos el que hoy, con justo orgullo, Chile está presentando a la Organización Meteorológica Marítima Mundial para el reconocimiento internacional de 3 estaciones terrestres de observación marina, con operación centenaria y continua, formando parte de nuestra extensa red de monitoreo atmosférico compuesta por 96 estaciones automáticas y convencionales, desde Arica hasta la Antártica chilena, cumpliendo con los estándares requeridos. Pero esta primera instancia consideraremos para este reconocimiento internacional las estaciones de Faro Punta Ángeles, en Valparaíso, operando desde el año 1863. Faro Punta Tortuga, en Coquimbo, operando desde 1899. Y Faro Evangelistas en la Patagonia Austral, operando desde el año 1899. Nuestra área de responsabilidad internacional, donde mantenemos el monitoreo y actualizados boletines meteorológicos a los navegantes y a los usuarios marítimos en general,
no es menor. El área Metarea 15, una de las 21 áreas distribuidas en el planeta, con casi 30 millones de kilómetros cuadrados, dando cumplimiento a los 8 servicios que sugiere la Organización Meteorológica Mundial. Además, al ser miembros del Grupo de Trabajo Internacional de Cartografía de Hielo Marino, contribuimos con el monitoreo glaciológico, operativo y a la vigilancia mundial de la atmósfera, lo que sumado al intercambio de los datos con la Dirección Meteorológica de Chile y otros organismos afines, sirve también como base para la Red Mundial de Monitoreo del Cambio Climático. Mantener ese compromiso nos hace visible en el resto del mundo y en la comunidad científica. Es una responsabilidad que hemos adquirido con el tiempo y con mucho esfuerzo. Sin embargo, solos no habríamos podido alcanzar lo que hoy hemos logrado. Y aquí rescato del convenio de apoyo y colaboración mutua que tenemos con la Dirección Meteorológica de Chile, no solo hemos generado una muy buena relación laboral, sino también una excelente relación de amistad. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo y el sostenimiento de nuestro sistema de modelamiento WRF, por las capacitaciones a nuestro personal, por las calibraciones a nuestro instrumental patrón, por la entrega de los cobertizos meteorológicos y por tantos otros apoyos. Para operar y sostener el moderno instrumental meteorológico, optimizando los recursos, se hace fundamental contar con conocimiento formal. Hoy nos encontramos trabajando con la Escuela Técnica Aeronáutica en la confección de un programa para instruir a nuestro personal y capacitarlos como instrumentistas meteorológicos. Muchas gracias a su directora Pilar Caviedes y a todo su equipo de trabajo. Es importante también transmitir los conocimientos de meteorología a nuestros usuarios marítimos y a las nuevas generaciones, de la misma forma que en su momento lo hiciera con el manual de meteorología de nuestro querido y recordado profesor de meteorología en la Escuela Naval, el comandante Hernán Pacheco Ponce, que en paz descanse. Es por ello que con el apoyo de la Fundación Mar de Chile y el de la Escuela Naval, hemos comenzado a materializar la confección de un moderno libro de meteorología orientado a todo tipo de navegantes y usuarios del borde costero. Conducir en materias técnicas a 5 centros meteorológicos distribuidos a lo largo del litoral nacional no es fácil. Y con la experiencia de haber sido jefe de los centros meteorológicos de Puerto Montt, Punta Arenas y Valparaíso, reconozco, valoro y agradezco el apoyo y gestión de las respectivas zonas navales y correspondientes gobernaciones marítimas, quienes han permitido el desarrollo y sostenimiento de nuestras áreas de responsabilidad meteorológica, permitiendo no otra cosa que contribuir y continuar brindando cada día un mejor servicio. En otro aspecto, y alineados a otorgar un servicio profesional y confiable, también nos hemos preocupado de certificar nuestra labor. Por eso que desde el año 1914, el Servicio Meteorológico de la Armada y sus 5 centros meteorológicos ubicados en las gobernaciones marítimas de Iquique, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas, obtuvieron la certificación bajo la norma de calidad ISO 9001-2015 por el Lloyd Register, bajo el alcance de calidad generación de pronósticos meteorológicos marítimos. Tarea que demanda una constante retroalimentación y perfeccionamiento, lo que permite homologar nuestros procesos conforme a directrices internacionales de la Organización Meteorológica Mundial, posicionándonos a la vanguardia en lo que a requerimientos de acceso a la información se refiere. La importancia y necesidad que tienen las diferentes unidades institucionales de contar con inmediata información meteorológica en el territorio antártico, atendiendo a la dinámica de las condiciones meteorológicas que estas ocurren a estas altas latitudes, hace que cada año un profesional especialista en meteorología, oficiales, empleados civiles y personal gente de mar cumplan comisiones a bordo de estas unidades,
otorgando información analizada in situ, permitiendo una mejor toma de decisiones. En este nuevo aniversario de nuestro servicio meteorológico y día de la especialidad de meteorología, agradezco profundamente a cada uno de ustedes quienes han dejado de lado vuestro quehacer diario para acompañarnos a celebrar de una forma algo distinta. Hago extensivo nuestro saludo y reconocimiento a la dotación de la Dirección General Marítima de Colombia, encabezada por el Director General Marítimo, Vicealmirante señor José Joaquín Amezquita, y hoy representada por el Subdirector de Desarrollo Marítimo, el Capitán de Fragata, señor José Andrés Díaz, quienes acaban de celebrar su 70º aniversario, evento en el que tuve el gusto y el agrado de poder acompañarlos. A mis especialistas en meteorología, el silencioso esfuerzo diario que realizan, las largas jornadas de vigilancia y ploteo, las agotadoras horas de análisis y trazados barométricos son la llave de una puerta que ustedes no conocen, pero sí saben qué hay del otro lado de ella. Es ahí donde nos vamos a encontrar con la confianza y la seguridad de los navegantes al hacerse a la mar. Ustedes son parte de un sistema que permite el crecimiento de Chile. Muy feliz aniversario. Post nubila foeus, después de las nubes está el sol. Muchas gracias. Bien, continuando con nuestro programa, queremos hacer entrega del certificado de apreciación en nombre del equipo de observaciones meteorológicas de buques voluntarios al buque científico Abate Molina, por su participación en el programa internacional de recolección e intercambio de datos meteorológicos de alta mar. Por medio del convenio de cooperación técnica firmado entre el Instituto de Fomento Pesquero y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, el Abate Molina se integra a este esfuerzo internacional de colaboración, tras ser formalmente reclutado por el Servicio Meteorológico de la Armada desde el 22 de septiembre del 2021, a través de su agente meteorológico de puerto en Valparaíso, para el reporte regular de observaciones meteorológicas durante cruceros de investigación pesquera. La información recolectada por los países miembros de la Organización Meteorológica Mundial es compartida por los servicios meteorológicos marinos para el monitoreo de los eventos meteorológicos extremos, mejorando sustancialmente la disponibilidad de informaciones para la validación de los pronósticos de tiempo marítimo, estudios estadísticos de la variabilidad climática, su relación con las variables oceanográficas y los impactos costeros del cambio climático. Cabe señalar que este reconocimiento será entregado físicamente una vez que el Abate Molina recale a Puerto Base, lo que será efectuado en coordinación con el señor director del Instituto de Fomento Pesquero, don Luis Parot Donoso. Bueno, como les comentaba anteriormente, respecto a la variabilidad climática, los impactos costeros, el cambio climático, en general el término cambio climático es cada día más utilizado y es por esta razón que hoy contamos con la participación del doctor Raúl Cordero Carrasco, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile, que nos expondrá cambio climático en el hemisferio sur. El doctor Raúl Cordero Carrasco, en el año 1996, recibe el título de ingeniero mecánico en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador. Posteriormente, en el año 2000, recibe el grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Técnica Federico Santa María. Ya en el 2004, recibe el grado de Doctor en Ciencias de la Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y en el año 2012, recibe el grado de Doctor der Naturwissenschaften de la Universidad Leibniz de Hannover en Alemania. Por otro lado, el doctor Cordero actualmente es miembro del comité directivo de la Red de la Detección de Cambio Climático en la Composición Atmosférica, reconocida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Además, es miembro de la Comisión Internacional del Ozono, una de las comisiones de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. Por otro lado, desde el 2014 es miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Antárticas y desde el 2016 es miembro del Grupo Asesor Científico sobre Radiación UV y Ozono, del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global de la Organización Meteorológica Mundial.
A lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos de investigación y ha confeccionado una gran cantidad de artículos científicos. Me es grato dejar con ustedes al doctor Raúl Cordero Carrasco. Muchas gracias, Marilyn, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me indican, por favor, si se ve a pantalla completa y si corren los slides. Ok, entonces estamos listos. Muchas gracias otra vez por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Encantado de acompañarlos en este aniversario. Un honor para mí. Como bien adelantaba Marely, yo soy académico de la Universidad de Santiago de Chile. Vamos a conversar un poco sobre el cambio climático en el hemisferio, en nuestro hemisferio, en el hemisferio sur. En la Universidad de Santiago de Chile, en el Departamento de Física, tengo el honor de liderar un grupo de investigadores jóvenes, algunos no tan jóvenes, que trabajamos en Antártica. Nuestro grupo de investigación se llama Antártica CL y se llama así porque nos toca ir, ya lo ven en las chaquetas rojas, muy seguido a la Antártica. Nosotros, como objetivo general, tratamos de estudiar los efectos que el cambio climático tiene en la Antártica, pero también el rol que la Antártica juega en el clima global. Tenemos la gracia de que somos quizás uno de los pocos grupos de investigación atmosférica, quizás el único en Chile que se dedica, cuyo foco principal son las mediciones en superficie. Entonces no solamente tenemos un laboratorio razonablemente bien equipado en el campus de la Universidad de Santiago en Chile, sino que la gracia de nuestro laboratorio es que opera una red de 3 pequeños laboratorios atmosféricos distribuidos estratégicamente aprovechando la geografía del país. En el extremo norte del país, no en el extremo norte, pero en el desierto de Atacama del país, tenemos en el plató de Chagnantor, a 5.100 metros de altura, un pequeño laboratorio atmosférico que es vecino de varios proyectos atmosféricos de universidades como la Johns Hopkins, Princeton, Berkeley. Todos estos son observatorios astronómicos. En nuestro caso somos un observatorio más pequeño, atmosférico. Nuestro vecino principal ahí es el gran proyecto astronómico ALMA. Lo que nos dedicamos ahí, entre otras cosas, es a medir un poco la intensa radiación solar. Ese es uno de los lugares por la elevación que tiene la radiación solar más intensa del mundo. El segundo laboratorio lo operamos en la zona central, más cerca de Santiago, está a 2.600 metros de altura, en terrenos de la Reserva Ecológica Yerba Loca, muy cerca del centro de esquí La Parva. Tenemos más o menos la misma instrumentación que tenemos en los otros 2 laboratorios y en este caso particular nos interesa estudiar el transporte de material particulado hacia Santiago. Esta es la misma plataforma, solamente que en verano, como ustedes pueden ver ahí, hay cambios interesantes en la cobertura nival y a nosotros nos interesa estudiar esos cambios como el cambio climático, pero también el transporte de material particulado de Santiago está afectando a esa cobertura nival. Santiago, como ustedes pueden ver, está ahí cubierto por esa nube de smog, así que hay un continuo transporte de material particulado, en particular hollín, carbono negro, hacia nuestra plataforma. Nosotros estamos ahí para estudiarla, pero de las tres que tenemos, la que más nos interesa, nuestra plataforma de investigación regalona, es la que tenemos en la isla Rey Jorge, anexa a la base Escudero del Instituto Antártico Chileno, en el extremo norte de la península antártica. La misma instrumentación que tenemos en los otros 2 laboratorios, pero tenemos alguna instrumentación adicional específicamente enfocada en estudiar algo que ahí es muy abundante. Estamos en la zona más nublada del mundo, nos interesa ahí con algún tipo de instrumentación, como por ejemplo un LiDAR afiliado a una cierta red internacional, estudiar cómo cambia la fase de la nubosidad. La Capitanía de Puerto, igual que la base Escudero, son nuestros vecinos, la base Frey, también los techos rojos la delatan, así que estamos ahí, compartimos con personal militar y en particular con personal de la Marina de manera bastante seguida. También en ese lugar hacemos lanzamientos periódicos de radiosondas, de hecho durante lanzamientos de ozonosondas como esta que se observa ahí, nos ha colaborado personal de la Capitanía de Puerto destacado ahí en años previos. Esperamos que en el futuro ese tipo de colaboraciones continúen. Nosotros en general decimos que estudiamos cambio climático porque medimos con nuestra plataforma cambios en la composición atmosférica, cambios en el ozono, los aerosoles, la nubosidad, el vapor de agua, en fin.
eso está poderosamente relacionado con el cambio climático, porque al final el cambio climático es consecuencia de cambios en la composición atmosférica. Nosotros hemos cambiado la atmósfera de nuestro planeta, cambiando por lo tanto el balance energético del mismo, en particular la gran introducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por ejemplo, hoy tenemos 45% más de CO2 en nuestra atmósfera de lo que teníamos hace solamente 100 años. Bueno, esa gran adición de gases de efecto invernadero a la atmósfera ha hecho que la radiación que nosotros, el planeta, sea hacia el espacio, sea menor que la radiación que nosotros recibimos del Sol. Estamos fuertemente afectados por un desbalance energético que se estima en alrededor de 3 vatios por metro cuadrado, y eso, por supuesto, está haciendo que la temperatura media global vaya al alza. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, hay años peores que otros, pero la tendencia es bastante clara. Desde 1960 el planeta se está calentando alrededor de 0,2 grados por década. Aunque el calentamiento es global, es decir, prácticamente todo el planeta se está calentando, como ustedes pueden ver en esta gráfica, no todo el planeta se calienta al mismo ritmo. Hay zonas del mundo que se han calentado desde mediados del siglo pasado bastante más que otras. Por ejemplo, es evidente en esta gráfica que la zona del mundo que más se ha calentado es el Ártico, la sigue en los trópicos, y probablemente la Antártica, incluida el Océano Austral, sea la zona del mundo que más lento se está calentando. Y esos distintos ritmos de calentamiento son importantes, pero antes de eso, veamos qué es lo que le está sucediendo al Ártico, la zona que aparece aquí en rojo. Bueno, como ustedes pueden ver en esta gráfica, la extensión de hielo marino en el Ártico ha disminuido, y ha disminuido a ritmos increíbles. Hoy se estima que el volumen de hielo marino en el Ártico es en verano un 50% menor al que existía en la década de los 80. Es decir, nosotros hemos perdido no solamente millones de kilómetros cuadrados de extensión de hielo marino, sino que el hielo marino se está adelgazando a tasas extraordinarias. La mitad en términos de volumen de hielo marino ya se perdió en el Ártico, y es probable que durante la segunda mitad de este siglo el hielo marino no exista en la mayoría del Ártico durante el verano. Es cierto que hay años peores que otros, pero la tendencia en el Ártico es mala, y también está sucediendo algo similar en la Antártica. En la Antártica no estamos perdiendo hielo marino, más allá de que este año tuvimos un récord negativo, sino que en la Antártica estamos perdiendo hielo continental. Como ustedes saben, el hielo marino es agua de mar congelada, el hielo continental es hielo de agua dulce que está congelado sobre la base rocosa del continente. El problema con las pérdidas de hielo continental, que en la Antártica se concentran en esta zona del mar de Amundsen, esta es la Antártica Occidental, la península antártica forma parte de la Antártica Occidental. En esta zona del mar de Amundsen es donde se concentran las mayores pérdidas de hielo continental en Antártica. Les decía que el problema con las pérdidas de hielo continental es que este hielo, cuando llega al mar y se derrite, contribuye al alza en el nivel del mar en todo el mundo. Para que ustedes tengan una idea, las pérdidas de hielo continental en Antártica son del orden de 150.000 millones de toneladas por año. Es una cantidad muy, muy difícil de imaginar, pero alcanzaría con todo ese hielo derretido para llenar algo así como 500.000 camiones aljibes cada hora. Lo que la Antártica solamente contribuye al alza del nivel del mar en todo el mundo es el equivalente a vaciar cada día 2 embalses el yeso a full capacidad. 200 millones de toneladas es la capacidad que tiene el embalse. 200 millones de toneladas la capacidad que tiene el embalse el yeso. Así que estamos hablando de gran cantidad de agua la que está perdiendo la Antártica. A pesar de eso, de los volúmenes extraordinarios de hielo continental que se pierde en la Antártica contribuye solo con el 11% del alza observada en el nivel del mar en todo el mundo. El nivel del mar está subiendo en todo el mundo a razón de 3 milímetros por año. Eso puede sonar muy poco, pero es el doble de lo que teníamos hasta la década de los 90. La Antártica contribuye, como decía, con el 11% a esa alza. Las pérdidas de hielo, como ustedes pueden ver en Groenlandia, o la suma de todos los glaciares de montaña son al menos 2 veces superiores a las que se observan en la Antártica. Ahora, es interesante comentar un poco sobre el alza del nivel del mar en todo el mundo. No es homogénea como uno podría pensar. En los últimos 25 años el nivel del mar ha subido entre 7 y 8 centímetros, pero como les decía, no es homogénea esa alza en el nivel del mar. El agua, naturalmente que
responde muy bien a la gravedad, por eso tenemos las mareas, todos sabemos eso. Entonces, debido a eso, a que el agua responde a la atracción gravitatoria, es que las alzas en el nivel del mar tienen la tendencia a ser superiores cerca del trópico y no son necesariamente grandes ni cerca de Groenlandia, ni cerca de Antártica, ni cerca de campos de hielo. ¿Por qué pasa eso? Porque esos tres, Groenlandia, campos de hielo y Antártica, son los tres grandes impulsores, los tres grandes contribuyentes al alza en el nivel del mar y en todo el mundo. Y como están contribuyendo con mucho hielo a que suba el nivel del mar, están perdiendo mucha masa. Y cuando tú pierdes masa, pierdes atracción gravitatoria. Entonces, claro, estas bajas relativas en el nivel del mar que se observan cerca de la Antártica, de hecho, son cerca del mar de Amundsen, justo la zona de la Antártica que más hielo está perdiendo y que más atracción gravitatoria está perdiendo también. Por lo tanto, parece que se interrumpió o alguien habló. ¿Puedo continuar o no? Sí, Raúl, estamos aquí justamente identificando para poder apoyarte con el audio. Disculpa la interrupción. Dale, no. Disculpa, Raúl, está silenciado tu micrófono. Yo igual no lo silencié, pero bueno, no importa. Les decía que la zona del mundo donde más rápido está subiendo el nivel del mar es la zona del trópico. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, Arica, que ya está en latitudes tropicales, en Arica el nivel del mar está subiendo un 50% más rápido que lo que está subiendo, por ejemplo, en Punta Arenas, que está mucho más cerca de la Antártica y de campos de hielo. Ahora, el alza en el nivel del mar en todo el mundo, por supuesto que tiene consecuencias en la línea costera. Por ejemplo, dependiendo de la pendiente, se estima que una playa se retira entre 50 y 100 veces lo que aumenta el nivel del mar. Naturalmente, si por ejemplo la pendiente de la playa es relativamente pequeña, de 0,5 grados, eso significa que por cada milímetro que sube el nivel del mar, la playa retrocede en alrededor de 10 centímetros. Y eso significa que si, por ejemplo, en Arica el nivel del mar está subiendo alrededor de 3 milímetros por año esa playa está retrocediendo solo por efectos del alza en el nivel del mar 30 centímetros. Y esto significa que tú puedes explicar con un alza de 3 milímetros por año retrocesos de 6 o un poco más metros en 2 décadas solamente por el alza en el nivel del mar en todo el mundo. Y eso que estamos hablando de ritmos todavía moderados de 3 milímetros por año, desafortunadamente es esperable que ese ritmo de alza continúe. Es un estudio muy interesante y muy bueno, emitido en el 2019, encargado por el Ministerio de Medio Ambiente, pero redactado por colegas de bastantes universidades nacionales. Se analizaron 33 playas chilenas que contaban con datos para monitorear su retroceso durante al menos 20 años. Solamente 4 playas mostraban una línea costera estable. La mayoría de esas playas estaban retrocediendo y 3 de ellas estaban retrocediendo alrededor de 1,5 metros anuales. Eso significa que en 2 décadas esas playas habían retrocedido 30 metros, harto más de lo que uno puede explicar solamente por el alza en el nivel del mar en todo el mundo. ¿Qué es lo que explica que algunas playas están retrocediendo tan rápido? Bueno, el alza en el nivel del mar, por supuesto, es un factor, pero el siguiente factor son el alza en la erosión. Muchas playas están siendo erosionadas por el aumento en las marejadas y también por la disminución en la deposición de arena. Buena parte de nuestros ríos no solamente que están intervenidos, sino que su caudal por razones relacionadas también con el cambio climático también ha disminuido, es decir, los ríos arrastran hoy menos agua y por lo tanto menos sedimento. Entonces hay una disminución, sobre todo en la zona central, la más afectada por la sequía, de la deposición de sedimentos en las playas. Las playas están recibiendo menos sedimento, por otro lado están siendo erosionadas por el aumento, al menos en la intensidad de las marejadas, y además están experimentando problemas debido al alza en el nivel del mar. Entonces, como que tenemos varias causas que explican por qué nuestras playas están retrocediendo en algunos casos decenas de metros por año,
y nosotros preveemos que esa situación continúe empeorando en el futuro. Ahora, veamos un poco algo que mencionó el comandante de manera previa, cómo en los últimos años ha girado la atención de los servicios meteorológicos alrededor del mundo a monitorear los eventos extremos. Cada vez tenemos eventos extremos más intensos y más frecuentes. Entonces, no es una excepción los problemas que tenemos con las inundaciones costeras no permanentes asociadas a alzas no permanentes, sino puntuales en el nivel del mar. Por ejemplo, si uno toma las lecturas de cualquier boya que uno utilice para monitorear el nivel del mar, si uno toma todos esos valores, uno por año, el valor máximo por año, uno puede construir un histograma más o menos como este. La curva azul que uno puede fitear a ese histograma va a mostrar una curva de probabilidad, una distribución de probabilidades. Básicamente esa gráfica lo que va a mostrar es que, en efecto, el nivel medio del nivel del mar es 1 y hay valores altos de vez en cuando y valores muy bajos de vez en cuando. El punto es que esta gráfica no solamente indica la probabilidad de tener valores altos o valores bajos, sino que también me permite a mí computar la probabilidad de que se presenten valores extremos cada cierto tiempo, es decir, la probabilidad de que, por ejemplo, en este caso, el nivel del mar supere un cierto umbral considerado muy alto. Entonces, uno puede agarrar los datos de cualquier sistema de medición del nivel del mar y construir este tipo de distribuciones de probabilidad. Y por lo tanto uno puede, hasta la década de los 80, hasta la década de los 90, computar cuál sería la probabilidad de que se supere un año determinado un cierto umbral, por ejemplo 10 metros, que el nivel del mar sea un día, durante un año, 10 metros por encima del nivel medio. Uno puede hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo interesante? Que si uno analiza, hace exactamente el mismo ejercicio con los datos observados no antes de los 80, sino después de los 80, uno va a observar, y eso se ha hecho muchas veces en distintos lugares del mundo, que ha habido un cambio en la distribución de probabilidad. Es decir, la campana de dispersión de datos se corre, y se corre porque el nivel medio del mar ha estado cambiando. Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia es que el cambio en el nivel medio del mar puede ser pequeño, pero los cambios en la probabilidad de que el nivel del mar supere un cierto umbral relativamente alto, esos no son pequeños. Porque como ustedes pueden ver, la probabilidad es esta área bajo la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la probabilidad hoy, o más bien en el futuro, te fijas, ya no es el área azul, sino que es prácticamente el doble, es el área azul más el área roja. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que cambios promedios relativamente pequeños muchas veces enmascaran cambios muy grandes en valores extremos. Y eso aplica para el nivel del mar, pero aplica para cualquier cantidad física que nosotros monitoreemos. Y ese es el problema. El cambio climático ha estado provocando cambios en los valores promedios, no solamente del nivel del mar, sino de la temperatura, de la intensidad de los vientos, etcétera, 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 relativamente pequeños, pero cada vez que hay un cambio pequeño en los promedios, se dispara la probabilidad de que se presenten valores extremos. Por ejemplo, nosotros tuvimos inundaciones relativamente extremas debido a alzas en el nivel del mar relativamente extremas asociados a un temporal en agosto del 2015. Ese temporal se saldó con varias víctimas mortales, inundaciones no permanentes que afectaron infraestructura, no solamente caminos, sino que algunas centrales de distribución eléctrica. Hubo 200.000 personas que se quedaron sin luz. Ese fue un evento extremo. Desafortunadamente, es esperable que a medida que el nivel del mar continúa subiendo, en valores promedios pequeños, la probabilidad de tener eventos extremos como este se dispare. Como les decía, este mismo tipo de análisis de valores extremos se puede hacer con cualquier cantidad física. Tú puedes plotear el histograma de cómo se distribuían las temperaturas en el pasado, cómo se distribuyen las temperaturas en las últimas décadas o cómo se distribuyen las temperaturas en el futuro. Y tú siempre vas a ver que cambios relativamente pequeños en la temperatura media disparan la probabilidad de tener valores extremos en la temperatura, o lo que es lo mismo, dispara la frecuencia de ocurrencia de olas de calor. Por ejemplo, analizando los datos de la estación de Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile, uno observa que hay años peores que otros, pero la tendencia en términos de número de olas de calor por año
se ha disparado en Santiago. Si hasta la década de los 90 teníamos alrededor de 2 olas de calor por año en Santiago, bueno, el año pasado, que fue un año relativamente fresco debido a la Niña, tuvimos igual 8 olas de calor, lejos del récord de 16 olas de calor del año 2020, pero aún así la tendencia es súper clara. Las olas de calor en Santiago, las olas de calor atmosféricas me refiero, se han al menos triplicado en las últimas décadas y desafortunadamente la tendencia es súper clara. En Santiago, la temperatura media, de acuerdo a las cifras de la estación meteorológica de la Dirección Meteorológica de Chile en Quinta Normal, la temperatura promedio está subiendo, entre comillas, solo 0,2 grados por década, pero esa pequeña subida de 0,02 grados por año, 0,2 grados por década, enmascara grandes cambios en la frecuencia con la que se dan olas de calor. Tú puedes hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, con la temperatura media del mar. El mar se está calentando un poco más lento que la atmósfera. La temperatura a nivel global se ha calentado alrededor de 1 grado, el mar se ha calentado, la temperatura superficial del mar ha subido alrededor de medio grado, pero aún así esa pequeña subida ha hecho que se disparen la frecuencia con la que se dan olas de calor marinas. Por ejemplo, es muy recordado el evento que tuvimos en febrero y marzo del 2016 que afectó esta zona del sur de Chile. Ese evento, esa ola de calor marina, es considerada un ícono a nivel global porque es la ola de calor marina que peores efectos económicos tuvo. Como todos ustedes probablemente recuerden, se produjo esta ola de calor, las altas temperaturas, las anormales temperaturas del mar favorecieron un brote nocivo de algas que causó una gran mortalidad en los cultivos acuícolas de la zona, es decir, se perdieron alrededor de 800 millones de dólares en salmones durante esa temporada y en buena medida uno le puede asignar responsabilidad a la ola de calor marina que afectó esa zona en febrero del 2016, también en marzo del 2016. Así que estamos teniendo problemas con los eventos extremos, las olas de calor marina. El mismo ejercicio se puede hacer con la rapidez del viento, por ejemplo, la rapidez del viento máxima de las tormentas. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Si la rapidez del viento de las tormentas está subiendo, aunque ese cambio sea pequeño, bueno, se va a disparar la probabilidad de tener ráfagas récord. Y eso es lo que explica por qué, por ejemplo, en el caso de las tormentas tropicales al menos, está muy claro que se ha incrementado la intensidad de dichas tormentas. A veces uno tiene la tendencia a pensar, por ejemplo, de que se ha incrementado mucho la frecuencia de las tormentas, pero en eso no está tan claro. Es cierto, por ejemplo, estas son las imágenes de todas las tormentas tropicales que tuvimos en el Atlántico durante el año 2020. Tuvimos un récord insólito de 30 tormentas tropicales durante la temporada de huracanes del 2020 en el Atlántico. Pero a pesar de que el 2020 fue un año con muchas tormentas tropicales, no tenemos tanta claridad de que las tormentas, y en particular las tormentas tropicales, vayan al alza. Sí tenemos mucha mayor claridad sobre cómo está aumentando la intensidad de las tormentas intensas. Es decir, parece más o menos claro que la intensidad, una de las maneras en que uno tiene de monitorear la intensidad de una tormenta es vía la intensidad del viento. Parece más o menos claro de que las tormentas se están haciendo más intensas. No solamente porque hemos tenido brotes insólitos de huracanes de gran categoría. Por ejemplo, tuvimos entre el 2016 y el 2019 un brote increíble de huracanes categoría 5. Ustedes saben, los huracanes de categoría 5 tienen intensidades del viento superior a los 250 kilómetros por hora. Comenzamos con Matthew el 2016, que destruyó Haití, Irma, que afectó Puerto Rico, perdón, María, que afectó Puerto Rico, Irma, que es una de las tormentas más intensas más registradas, registró casi 300 kilómetros por hora durante más de 24 horas, una cosa increíble. Michael, que afectó Florida en el 2018 y el 2000. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos bien, Raúl. Perdón. Michael, que afectó Florida en el 2018, y Lorenzo y Dorian en el 2019. Iota fue calificado huracán categoría 5 en su momento en el 2020. Este es un huracán que afectó Nicaragua. Afortunadamente fue bajado de categoría después de los reanálisis, pero desafortunadamente eso no cambió la realidad de los miles de nicaragüenses afectados
por vientos que se acercaron bastante a la categoría 5. Cuando uno analiza las estadísticas de los ciclones tropicales, no solamente en el Atlántico, sino a nivel mundial, desde 1980, uno observa cómo las tormentas tropicales con vientos que equivaldrían a la categoría 5, superiores a los 250 kilómetros por hora, se ha triplicado la frecuencia de este tipo de tormentas con estos vientos extraordinarios desde la década de los 80 solamente. Es decir, las tormentas de categoría más baja no han sufrido un aumento significativo en su frecuencia, pero la situación es muy diferente con las tormentas de gran categoría. Mientras las tormentas más intensas se están haciendo más frecuentes. Desafortunadamente, eso parece ser consecuencia del alza también en la temperatura superficial del mar. Mientras más alta es la temperatura superficial del mar, bueno, más evaporación hay, más flujo vertical de aire hay, y eso por supuesto tiene la tendencia a fortalecer las tormentas tropicales. El alza en la temperatura del océano es relevante también en términos del nivel del mar, no solamente en términos de intensificación de tormentas. De hecho, como ustedes pueden ver en esta gráfica, que ya había mostrado en el pasado, así como la Antártida contribuye solamente un 11% al alza en la subida, al alza en el nivel del mar en todo el mundo, la expansión térmica resultada del calentamiento del mar es responsable de casi 1/3 del alza en el nivel del mar en todo el mundo. No solamente en el futuro nosotros esperamos que el nivel del mar aumente su ritmo de crecimiento debido al mayor derretimiento de Groenlandia, la Antártica o la pérdida acelerada de nuestros glaciares, sino también debido a que el mar está calentándose también cada vez más rápido. ¿Qué significa eso? Que nosotros esperamos de aquí al 2050 que aumenten los eventos de inundaciones costeras debido a alzas extremas en el nivel del mar, no solamente por el derretimiento, como decía, no es un tema de nivel medio, sino que la frecuencia con la que se van a dar valores extremos de nivel del mar durante un día, cuando se dé esta combinación de, por ejemplo, tormentas, marea alta, más alza en el nivel del mar, eso se va a disparar. Y, por ejemplo, un estudio internacional que salió publicado en Nature Communication en el 2017, mostraba que también en la zona centro y centro-norte, no tanto en el sur, porque el nivel del mar no está subiendo tanto en esa zona, pero en la zona centro y centro-norte se espera que aumente en frecuencia las inundaciones asociadas a alzas extraordinarias en el nivel del mar, que antes se daban una vez cada 100 años. Bueno, la frecuencia con la que ese tipo de eventos se dé va a aumentar en 50 veces. Y nosotros podríamos tener de aquí a mediados de siglo, incluso bajo un escenario moderado de emisiones, ese tipo de inundaciones que antes se daban una vez cada 100 años, pues las podríamos tener una vez cada 2 años. Y eso, como les digo, podría ser diferente, podría ser peor. ¿Por qué? Porque hay gran incertidumbre relativa a qué es lo que va a pasar con el nivel del mar. Como les decía, nosotros hay consenso científico de que el nivel del mar va a continuar subiendo más rápido, ahora está subiendo 3 milímetros por año, pero el consenso es que esa alza se va a incrementar, pero no sabemos cuánto. ¿Y por qué no sabemos cuánto? Porque no sabemos qué es lo que va a suceder en los próximos años con la Antártica Occidental. La Antártica Occidental es la zona que en la Antártica está perdiendo más hielo, pero la Antártica Occidental tiene unos puntos de quiebre que podrían eventualmente traspasarse en las próximas décadas, y eso podría aumentar fuertemente la contribución que la Antártica realiza al nivel del mar en todo el mundo. De hecho, podrían condenar a la Antártica Occidental. Si toda la Antártica Occidental se perdiese, el nivel del mar aumentaría solamente por ese hecho 4 metros. Por supuesto, ese es un proceso no de un día para otro, ni siquiera de una década para otra, pero hay realmente peligro de que sucedan cosas relativamente graves en esta zona de aquí del mar de Amundsen. En esa zona se encuentran los glaciares conocidos como los glaciares del fin del mundo, y reciben ese apodo no solamente por su ubicación geográfica, sino por el aporte que estos enormes glaciares, el Thwaites y el Pine Island, hacen al alza en el nivel del mar en todo el mundo. Por ejemplo, esto es dos fotografías satelitales que comparan el frente del glaciar Pine Island en el 2010 y en el 2020. Como ustedes pueden ver, el frente de este glaciar ha retrocedido. Para que ustedes tengan una idea, el frente de este glaciar tiene de ancho 30 kilómetros. Eso es 1,5 veces el diámetro de la ciudad de Santiago. Ese es solamente el ancho del frente glaciar. Así que ese frente ha retrocedido 30 kilómetros, pero ese no es el problema. El problema es que este es uno de los glaciares que más ha aumentado la rapidez con la que fluye y por lo tanto descarga icebergs al mar.
Este es uno de los grandes glaciares, el Pine Island y el Thwaites, que drenan la Antártica Occidental. Entonces la Antártica Occidental está perdiendo cada vez más hielo continental debido al flujo acelerado de estos glaciares. Ahora, ¿por qué están fluyendo tan rápido estos glaciares? Uno podría decir, bueno, porque se están derritiendo, hay derretimiento superficial debido al calentamiento atmosférico. La Antártica, por supuesto, también se está calentando, pero no es ese en realidad el problema. El problema es que el flujo de hielo ha aumentado poderosamente en Antártica debido a que la parte flotante del hielo continental, lo que se conoce a veces como plataformas de hielo contante, en inglés le dicen ice shelves. Estos ice shelves, estas plataformas de hielo flotante, están siendo derretidas no solamente por la atmósfera cada vez más cálida, sino también por incursiones de agua cálida que son ramales cálidos desprendidos de la corriente circumpolar antártica. La corriente circumpolar antártica tiene unos ramales de agua cálida que se conocen como agua circumpolar cálida, que están incursionando cada vez de forma más frecuente. Esta es agua profunda y esos ramales desafortunadamente están surgiendo e incursionando cada vez de forma más frecuente bajo las plataformas de hielo flotante. ¿Cuál es el problema? Como esa agua es más cálida, está derritiendo las plataformas de hielo flotante y las está, por lo tanto, debilitando. Cuando las plataformas de hielo flotante se debilitan, el flujo de hielo continental aumenta al mar y la descarga de icebergs comienza a aumentar. Ahora, ¿por qué las aguas cálidas están surgiendo de forma más frecuente y están incursionando de forma más frecuente? Bueno, se le atribuye ese problema a un incremento en la rapidez de los vientos en torno al continente antártico, cerca de las plataformas de hielo flotantes. Si uno analiza, por ejemplo, datos de reanálisis, como esto que hicimos aquí nosotros, uno observa que en efecto, en torno a todo el continente antártico se han intensificado los vientos. Esta intensificación de los vientos, los famosos westerlies, no solamente comenzó en los años 80, se estima que comenzó antes, pero desde los años 80 fue particularmente acelerado y se estima que hoy es al menos, son en promedio 10% más intensos que lo que eran en la década de los 80, pero ese 10% que a uno le puede parecer poco, otra vez enmascara ráfagas mucho más intensas. La moraleja es que casi que con alcance continental, los westerlies se han intensificado y se han intensificado alto en las últimas décadas. Quien captura esa intensificación es este índice climático muy famoso, seguramente todos ustedes lo conocen, el módulo anular del SAM. El SAM muestra una tendencia persistente a valores positivos, que se inició también un poco antes de la década de los 80, pero es particularmente clara desde la década de los 80. Se atribuye a la intensificación la intensificación de los westerlies, de los vientos en torno a la Antártica, se estima que es consecuencia de un cambio en uno de los grandes modos climáticos de nuestro hemisferio, el módulo anular del sur. Es decir, se están intensificando los vientos. Hay un problema con la intensificación de los westerlies. El problema es que, o lo que es lo mismo, la persistente tendencia a valores positivos del SAM. Cuando uno analiza la persistente tendencia a valores positivos del SAM con la persistente tendencia a valores cada vez más bajos en precipitaciones en la zona central de Chile, entre la latitud 32 y 36, uno observa que hay una gran correlación. En efecto, muchos ejercicios de atribución han mostrado que se le puede atribuir a esa tendencia a valores positivos del SAM la pérdida de precipitaciones que nosotros estamos experimentando, no en la última década. Nosotros en la zona central comenzamos a perder precipitaciones en la década de los 80. Desde los años 80, esta zona del país, también la zona centro-sur, de la latitud 36 a la 40, han perdido precipitaciones a razón de alrededor de 7% por década. Nosotros hemos perdido ya 1/3 de precipitaciones y se estima que en buena medida esa pérdida de precipitaciones está afectada por la intensificación de los westerlies en torno a la Antártica. Aquí mostraba lo que decíamos, esta es una comparación de la última década con unas décadas de referencia. Nosotros en la zona central ya perdimos 1/3 de precipitaciones en promedio, pero ese que es un cambio promedio y enmascara la frecuencia con la que se dan años hiperáridos y explican por qué el 2019 fue un año hiperárido y el 2021 también. El 2021 el déficit de precipitaciones en la zona central no fue 30%, sino que fue, como ustedes pueden ver en esta gráfica, superior al 50%. Debido a este enorme déficit de precipitaciones, desafortunadamente se está haciendo cada vez más habitual este tipo de espectáculos dantescos, la desaparición de lagunas, lagos, acuíferos, etc.
esta es la gráfica, la misma que mostré antes, que muestra esta tendencia negativa que tenemos en las precipitaciones en la zona central. Nosotros, como les decía, hemos perdido ya alrededor de 1/3 de precipitaciones. En la zona central nosotros estamos perdiendo alrededor de 50 milímetros de precipitaciones por década, lo que equivale a alrededor de 8% por década. 8% por década, es un ritmo inusitado de pérdida. Pero como les decía, es probable que esta pérdida de precipitaciones esté influida por cambios a nivel hemisférico en la intensidad de los westerlies. Ahora, si esos cambios en los westerlies son realmente, si la pérdida de precipitación en nuestra zona central es realmente consecuencia de cambios en la intensidad de los vientos de escala hemisférica, debería estar ocurriendo cosas similares a estas, es decir, pérdidas o ganancias de precipitaciones, anomalías en las precipitaciones, no solamente en Chile, sino a nivel de todo el hemisferio, y en efecto así es. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en esta gráfica, no solamente es la zona centro y centro-sur de Chile la que ha estado perdiendo precipitaciones desde la década de los 80, sino que también similar problema está teniendo Nueva Zelanda, similar problema ha tenido Madagascar, y hay otras zonas del mundo donde están aumentando las precipitaciones. Por ejemplo, en el extremo norte de la península antártica están aumentando muy significativamente las precipitaciones, desafortunadamente muchas de ellas en forma de lluvia, y también ha aumentado de manera muy importante las precipitaciones en el noreste argentino, también en Uruguay. Es decir, nosotros estamos experimentando cambios en las precipitaciones que también exhiben un patrón circumpolar. Por lo tanto, es razonable pensar, y así lo confirman varios estudios de atribución, que el problema está relacionado con la intensificación de los westerlies. Ahora, ¿qué es lo que está intensificando los westerlies? Bueno, la respuesta simple es el cambio climático, pero hay dos mecanismos que el cambio climático está utilizando para hacer que los westerlies sean más intensos y por lo tanto el alza en el nivel del mar sea más rápido debido a las pérdidas de hielo continental en Antártica y por lo tanto Chile central se esté secando. Un mecanismo ocurre en la troposfera, donde nosotros vivimos, y otro mecanismo ocurre en la alta atmósfera, en la estratosfera. El primer mecanismo es el fortalecimiento del gradiente meridional. Y eso es una cosa que mencioné al inicio, cuando mostré esta diapositiva. El calentamiento es global, pero resulta que la zona del mundo que más se calienta es uno de los polos. La siguiente zona del mundo que más rápido se calienta es el Ecuador y la zona del mundo que más lento se calienta es la Antártica. Entonces lo que está sucediendo es que los gradientes meridionales en la temperatura están cambiando. ¿Y qué importa eso? Bueno, todos en el fondo, los que hemos estudiado física, sabemos que los vientos son al final flujos convectivos, es decir, responden a la diferencia de temperatura entre el Ecuador y los polos. ¿Cómo la diferencia de temperatura entre el Ecuador y la Antártica está aumentando porque el Ecuador se está calentando más rápido que la Antártica? Es razonable pensar que en el hemisferio sur, en general, los vientos van a tener la tendencia a intensificarse. Exactamente lo contrario en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, el gradiente meridional de temperatura entre el Ártico y el Ecuador está disminuyendo y es razonable pensar que eso va a contribuir a que en promedio los vientos en el hemisferio norte se debiliten. Así que es muy probable, y así lo confirman varios ejercicios hechos con modelos climáticos, que la intensificación de los westerlies esté siendo favorecida por este cambio en el gradiente meridional de temperatura. ¿Okay? Como ustedes pueden ver esta gráfica, la Antártica, hay una zona de la Antártica que se está calentando relativamente rápido, pero si tú consideras la Antártica e incluyes el océano austral, esta es la zona del mundo que más lento se está calentando y eso explica los cambios en el gradiente meridional de temperatura que están favoreciendo la intensificación de los westerlies. El otro mecanismo, como les decía, ocurre en la estratosfera. Sucede que tenemos un enfriamiento estratosférico. Si la parte alta de la atmósfera se enfría, el flujo vertical de aire sobre los polos va a aumentar y eso va a fortalecer el vórtice polar. Este fortalecimiento del vórtice polar es básicamente un ciclón de gran altura, eventualmente se traslada a los westerlies que están mucho más abajo en la troposfera. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo que se intensifique el vórtice, fortalezca el vórtice polar? Bueno, el enfriamiento estratosférico. ¿Y quién está enfriando la estratosfera en la Antártica más que en ninguna otra parte del mundo? El agujero ozono. El agujero ozono, como ustedes seguramente saben, es una anomalía en la abundancia de ozono que ocurre estacionalmente en la Antártica, usualmente entre agosto y diciembre de cada año. El agujero ozono comenzó a presentarse en los años 80, tuvo su pic más o menos en el 2006 y nosotros creemos que el agujero ozono está remitiendo y eventualmente dejaría de abrirse alrededor de la década del 2060. Pero
el nacimiento y desarrollo del agujero de ozono desde la década de los 80, al menos hasta inicios de este siglo, provocó un significativo enfriamiento estratosférico que contribuyó a fortalecer el vórtice polar antártico y eventualmente a fortalecer los westerlies, que eventualmente nos quitaron lluvias en la zona centro y centro-sur del país. ¿Por qué el ozono o por qué el agujero de ozono habría de enfriar la estratosfera? Porque el ozono es un gas de efecto invernadero. Cuando tú tienes más gases de efecto invernadero, tienes más calentamiento. Y cuando tú tienes menos ozono, menos gases de efecto invernadero en la estratosfera, provocas esto, una señal de enfriamiento, que entre la década de los 80 y el 2000 llegó a ser de casi 5 grados. No es un enfriamiento pequeño el que experimentó nuestra estratosfera antártica. Así que estas dos cosas, esta suma de calentamiento global y el agujero de ozono, está afectando los westerlies, haciéndolos más intensos, o lo que es lo mismo, está haciendo que el SAM presente, uno de los grandes modos climáticos en nuestro hemisferio, el SAM, presente valores positivos de manera persistente. ¿Okay? Pero nosotros en el hemisferio sur también tenemos otra oscilación climática, otro modo climático clave, que es el Niño. ¿Qué es lo que ha pasado con el Niño? Ustedes saben que las precipitaciones de nosotros están fuertemente influidas por el Niño, en particular por la zona 1 y 2. Todos sabemos que el Niño es una oscilación en la temperatura superficial del mar que ocurre frente a las costas de Ecuador y Perú, esa es la zona 1-2, pero también se monitorea esta zona, en la zona 3-4, hacia el oeste, en el Pacífico tropical, un poco más hacia el oeste. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Niño y su fase fría, la Niña, esta es una imagen del mes pasado nada más, que muestra que todavía estamos fuertemente afectados por la Niña. La Niña y el Niño, la fase cálida, el Niño, y la fase fría, la Niña, de esta oscilación en la temperatura superficial del mar, siempre ha afectado nuestras precipitaciones. Estas son otra vez la misma gráfica de antes, las precipitaciones en la zona central de Chile. Cada vez que nosotros tenemos la Niña en meses de invierno, tenemos un invierno seco. Los inviernos más secos jamás registrados siempre están influidos por la Niña. La tendencia que nosotros hemos visto en la caída en precipitación no la puede explicar la Niña, no la puede explicar el Niño. Pero el Niño y la Niña sí explican grandemente la variabilidad interanual en las precipitaciones que nosotros tenemos en Chile, sobre todo en la zona central. Así como todos los años marcados por la Niña son secos, en general los años marcados por el Niño son muy lluviosos. Claro que en los últimos años, como hay una tendencia hacia la baja, la influencia del Niño parece estar disminuyendo. O básicamente eso lo que significa es que la variabilidad interanual en las precipitaciones que nosotros tenemos en la zona central está cayendo y no ha caído poco. La variabilidad interanual hasta la década de los 90 era de 210 milímetros por año, la variabilidad interanual en este caso calculada simplemente como la desviación estándar de las precipitaciones en esta zona del país por año. Esa variabilidad interanual ha caído no un poco, sino un 40% en los últimos años. Te fijas cómo nosotros en los últimos años no solamente hemos perdido precipitaciones promedio, sino que también ha caído la variabilidad interanual. ¿Por qué la variabilidad interanual está cambiando? Bueno, porque el Niño está cambiando. No está tan claro aún, pero se estima que lo que está sucediendo es que las anomalías de temperatura asociadas a El Niño, a la oscilación de ENSO, están trasladándose desde la zona 1-2 a la zona 3-4 y las precipitaciones en nosotros en la zona central son más dependientes de la zona 1-2 que de la zona 3-4. Es decir, dicho de otra manera, se está presentando más frecuentemente los niños y las niñas Modoki, que es las que ocurren en esta zona, que los canónicos, que son los que ocurren en esta otra. Y es posible que esa tendencia continúe porque parece estar relacionada con este crecimiento inusitado que ha tenido en los últimos años, en las últimas décadas, lo que se conoce como la poza de agua cálida del Indo-Pacífico. Esta poza de agua cálida, como los vientos son muy fuertes hacia el oeste, los vientos tienen la tendencia a acumular el agua cálida en esta zona del mundo. Es natural que existe esa poza de agua cálida en el Indo-Pacífico. Lo que no parece ser natural es que desde la década de los 80 hasta la fecha, esta poza de agua cálida haya crecido de manera inusitada, no un 5%, no un 10%, no. Se ha duplicado el tamaño de esta poza de agua cálida en las últimas décadas. Eso parece ser una cosa inusitada y parece ser consecuencia de cambios en los patrones de viento que a su vez deben estar relacionados con toda seguridad
con el cambio climático. Voy a terminar comentando un poco, un par de minutos nada más, sobre qué es lo que nos espera en el futuro. Desafortunadamente, lo mismo, pero peor. Nosotros esperamos que independientemente de si cumplimos el Acuerdo de París o no cumplimos el Acuerdo de París, es decir, independientemente de lo que pase, nosotros vamos a seguir calentándonos en todo el mundo. Es cierto que la Antártica va a seguir calentándose más lento que el resto del mundo, pero todo el mundo, incluido Chile y la Antártica, va a continuar calentándose. El ritmo depende de nuestro nivel de emisiones. Es verdad que el agujero de ozono se está cerrando y por lo tanto el enfriamiento estratosférico que fortalece los westerlies y ocasiona el SAM, probablemente ese efecto ya no está corriendo. Pero, desafortunadamente, el efecto del cambio del calentamiento global va a continuar. El calentamiento global, estos distintos ritmos de calentamiento van a seguir fortaleciendo el gradiente meridional de temperatura. El Ecuador va a seguir calentándose más rápido que la Antártica y eso va a fortalecer los westerlies. Y además, el hecho de que ahora tengamos cada vez más CO2 en la parte alta de la atmósfera implica para la estratosfera enfriamiento. Entonces, el rol que en los 80 y los 90 jugó el agujero de ozono para quitarnos precipitaciones, muy probablemente ya lo está tomando o ya lo tomó el calentamiento global. Así que bueno, los westerlies van a seguir intensificándose y eso significa que muy probablemente, ya que ustedes trabajan en el mar, nosotros vamos a continuar esta tendencia observada desde los años 80 en la altura de olas. Las olas en el océano austral son cada vez más altas. Desde 1985 hasta 2018 se estima que la altura de olas creció en esta zona del mundo casi 30 centímetros, 1 centímetro por año. Y eso es consecuencia de que en esta zona los vientos son más extensos. Y esa tendencia desafortunadamente va a continuar. Fíjense cómo en el hemisferio norte las olas son cada vez más pequeñas, es decir, están reduciéndose. ¿Por qué? Porque en esa zona del mundo los vientos son cada vez más débiles. ¿Por qué? Por este efecto del gradiente meridional de temperatura. El Ártico se calienta muy rápido y eso está debilitando los vientos en todo el hemisferio norte. No todo el hemisferio norte, hay zonas donde ese efecto no es tan claro, pero al menos en nuestro hemisferio es mucho más claro que los westerlies se están intensificando y la altura de olas va a continuar aumentando en el hemisferio sur. La altura de olas va a aumentar, el nivel del mar va a seguir creciendo. Nosotros esperamos, esto lo adelanté antes, que los eventos de inundaciones no permanentes en las costas del centro y norte de Chile prácticamente aumenten en 50 de aquí a mediados del siglo. También el retroceso de playas. A nivel global se estima, este es un estudio hace ya un par de años, se estima que las playas van a retroceder casi 40 metros en promedio a nivel global. Pero en el extremo sur del país, donde los vientos y las olas son más intensas, donde la erosión por lo tanto es más grave, hay playas que podrían retroceder 100 metros. Y de aquí a 2050 nada más, es decir, en las próximas 3 décadas. Y esto incluso en un escenario de emisiones moderadas. Si las emisiones desafortunadamente no se abaten, el escenario podría ser para nuestras playas mucho peor. Si queda un consuelo es que hay zonas del mundo todavía peor. Bueno, y las precipitaciones, que eso es lo que a nosotros los que no trabajamos en el mar nos interesa más. Bueno, el escenario de precipitaciones es desafortunadamente catastrófico. Independientemente si las emisiones son moderadas o el escenario de emisiones es malo, nosotros vamos a seguir perdiendo precipitaciones. Ojalá que no al ritmo actual. Ojalá que comencemos a perder precipitaciones cada vez a un ritmo menor, pero podría no ser el caso. Todos los modelos climáticos indican que vamos a seguir perdiendo precipitaciones, pero todos indican valores diferentes. Desafortunadamente la situación para la zona central del país va a seguir siendo mala y este tipo de espectáculos probablemente continúan. Termino nada más con qué es lo que se espera con los eventos extremos. La frecuencia e intensidad de los eventos extremos va a continuar aumentando, eso desafortunadamente es inevitable y nosotros deberíamos estar preparados para eventos de este estilo, como los ocurridos en el bimestre enero-febrero del 2017. Todos recordamos ese bimestre, no solamente por las anomalías extraordinarias que tuvimos en la temperatura superficial del mar frente a las costas del centro, norte y centro sur de Chile, sino también porque esa alta temperatura, anómalamente alta temperatura en el mar, contribuyó con toda seguridad a que tengamos el bimestre más cálido en la atmósfera medido en Chile. Ese bimestre, enero-febrero del 2017, no solamente que tuvimos olas de calor, temperaturas extraordinarias en Chile, sino que es muy recordado por los megaincendios. Ese bimestre del 2017 tuvimos una superficie quemada que en total a fines de ese año fue casi 10 veces la superficie que se quema en Chile.
No es que haya habido muchos incendios ese año, no, la tendencia es que el número de incendios por año se mantiene a nivel nacional relativamente constante. El problema es que tuvimos un bimestre con la temperatura superficial del mar y la temperatura de la atmósfera un par de grados, tal vez un poco más por encima de valores normales. Y eso hizo que Chile se quemara. ¿Puede pasar eso en el futuro? Desafortunadamente va a pasar otra vez y tenemos que estar preparados. Cuando uno analiza las estadísticas de los años 80, estas son estadísticas de las compañías de seguro, uno va a observar que todos los eventos extremos climáticos, meteorológicos, hidrológicos, etcétera, van al alza. Los geofísicos no, tenemos terremotos e erupciones más o menos al mismo ritmo, eso no ha cambiado, pero todas las inundaciones, aluviones, tormentas, olas de calor, sequía, desafortunadamente la frecuencia de todo ese tipo de eventos se ha triplicado en los años 80 y desafortunadamente hay poca esperanza de que eso suceda, de que esa tendencia cambie, al menos durante las próximas 3 décadas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que construir resiliencia. ¿Qué significa eso? Que tenemos que disminuir vulnerabilidades. ¿Cómo? Pues tomando ciertas medidas de adaptación. A nosotros nos esperan inundaciones en nuestras costas más frecuentes por el mayor retroceso de las playas, el alza en el nivel del mar, las olas más altas, tormentas más intensas. Todo eso va a continuar. Y nosotros tenemos en nuestro país todavía infraestructura construida, carreteras, puentes, incluso centrales termoeléctricas que están a menos de 10 metros sobre el nivel del mar actual. Eso es insuficiente. Construir resiliencia es importante porque nos enfrentamos a escenarios relativamente malos. Muchas gracias. Bueno, Raúl, darte las gracias a ti por ilustrarnos respecto al cambio climático. Creo que tanto el personal especialista que se encuentra presente en nuestro aniversario como el personal no especialista en meteorología tiene un barniz claramente de todas las condiciones que afectan y nos llevan a estas variaciones en cuanto a los westerlies, al calentamiento global, el agujero del ozono. Así que de todo parte del equipo te damos la mayor gratitud por tu exposición. Y por otro lado, muchos de ustedes están familiarizados con la meteorología, la dinámica de la atmósfera, pero no todos están bajo este conocimiento y a través del Departamento de Relaciones Públicas de Directemar hemos preparado el siguiente video. Los fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima y el agua son cada vez más frecuentes e intensos. Los temporales y marejadas afectan la seguridad de la navegación y las operaciones marítimas. Las predicciones sobre cómo estarán las condiciones del tiempo ya no bastan. Por esta razón, con la información que otorga el Servicio Meteorológico de la Armada y sus 5 centros, ubicados en las gobernaciones marítimas de Iquique, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas, se busca enfatizar los impactos de lo que hará cada evento, fundamental para mejorar la prevención y respuesta, actuar en el momento oportuno y lugar adecuado, salvar vidas y proteger los medios de subsistencia. El objetivo es evitar que los peligros naturales se conviertan en desastres y reducir así las pérdidas económicas y fatales. En este esquema de trabajo colaborativo se enmarca el convenio de cooperación técnica del Servimet con la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica y el Departamento de Meteorología de la Universidad de Valparaíso. Los avances en climatología permiten predecir con varios meses de antelación fenómenos globales como el Niño en cuanto a anomalías de temperaturas y precipitaciones, con avances en la escala de predicciones estacionales y submensuales. Las mejoras en sistema de alerta temprana, tecnología satelital y modelamiento computacional impulsados por Servimet, con apoyo de la Dirección Meteorológica de Chile y las universidades de Valparaíso y Concepción, son grandes avances en nuestra capacidad de predicción y se adaptan a las necesidades de cada usuario. Nuestras estaciones sinópticas costeras de data oceánica y el reclutamiento de buques voluntarios de observación meteorológica, especialmente aquellos que cubren cruceros de instrucción, investigación y apoyo logístico por el Océano Pacífico Sureste y la Antártica chilena, ayudan a cubrir la brecha de información tanto de la estadística histórica del clima marítimo como el monitoreo en tiempo real de las condiciones en alta mar. Estos esfuerzos fortalecen la colaboración internacional entre servicios meteorológicos junto al sector público y privado.
el mundo académico y los usuarios marítimos, para que los pronósticos de tiempo marítimo, avisos especiales de mal tiempo, temporal y marejadas sean más exactos, accesibles, útiles y oportunos. Bueno, ya estamos dando término con este video que esperamos haya sido del agrado de ustedes. Estamos dando término a nuestra jornada y celebración de nuestro 94º aniversario. Raúl, muchas gracias por tu interesantísima exposición, que muchos a lo mejor pueden haber pensado que Raúl nos trae malas noticias, como dice, maten al mensajero. No, lo que nos trae Raúl es información científica, tratando de aterrizarla a un público no especialista, justamente para continuar generando conciencia. Así que muchas gracias, Raúl. Sabemos que tú estás en Holanda en este minuto y que son casi las 9 de la noche ya. Así que me imagino que ya estás listo para ponerte el pijama e irte al sobre, como decimos nosotros. Se ha tomado su tiempo y muy generosamente nos ha apoyado con su interesantísima presentación. En mis palabras de discurso mencioné a varios organismos. Hay muchos más que tampoco quiero dejar de lado y en esta oportunidad no sé si alcanza a mencionarlos a todos, pero bueno, indicarles que recibimos los saludos también de la Universidad de Valparaíso a través del chat. Ana María Córdoba de la Escuela de Meteorología, Felipe Castelli, también muchas gracias por su saludo, de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica. Miriam Tamayo de Perú, coordinadora también del Metarea de Perú, muchas gracias por tus saludos. Paola del SECUA, del Centro de Estudios, de Estudios Cuaternarios en Magallanes. Leonardo Moreno, también gran amigo en Colombia, de DIMAR. De la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI. Natalia Silva, también muchas gracias por acompañarnos y muchos otros saludos que agradecemos de verdad. Está presente, también nos acompaña IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, con quienes estamos iniciando también un interesante trabajo con la Escuela de Meteorología de la Universidad de Valparaíso. Así que, Hernán, que entiendo estás conectado también, a continuar trabajando con la Universidad de Valparaíso, vamos a lograr interesantes resultados ahí. Al secretario general ejecutivo, Juan Fierro, del CONA, con quienes también trabajamos. También por ahí está conectado y nos acompaña el prefecto principal de la Prefectura Naval Argentina, José Cristian Abel Vigano, que nos acompaña. Un gran abrazo, José Cristian. Por ahí también está el buque Escuela Esmeralda, conectado su comandante, el capitán de navío Juan Soto. Un gran abrazo, comandante Soto. Recordemos que también el buque Escuela fue uno de los primeros buques que fue reclutado y que en cada comisión, en cada viaje que realiza, nos aporta interesantísimos datos de meteorología que luego son compartidos también para la base de datos mundial. El jefe de Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, también muchas gracias por acompañarnos, mi comandante. Cernapesca, LRQA, con quien estamos certificados en la norma ISO 9001, Metcom, etcétera. Son muchos los participantes quienes han dejado, como decía en mis palabras, sus labores de lado por acompañarnos. No quiero dejar de lado, por cierto, todos los jefes de departamento, subdirectores también del área donde trabajamos. Muchas gracias por acompañarnos. Son ustedes, estas 49 personas, 47, ahora hay 2 que se fueron, 49 personas que estaban conectadas, quienes le dan realce a nuestra sencilla y distinta ceremonia. Así que muchas gracias nuevamente, que tengan un excelente día jueves, viernes y mejor fin de semana. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias por acompañarnos.